Tema de personal social, aprendemos a resolver conflictos. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra ustedes? Conflictos. ¿Alguien? ¿Cuál, profesor? La palabra conflictos. ¿Pelea? Pelea. Otro, Mm, a ver, otro que ha escuchado la palabra conflicto. Pelea, discusión, puede ser, ¿no? Algo, Maltrato. maltrato, ¿no? Vamos a ver de qué se trata nuestro tema el día de hoy. ¿Ya? Nos dice lo siguiente. La convivencia entre las personas origina un desacuerdo cuando se tiene diferentes intereses o no existe una buena comunicación. ¿Ya? Donde nosotros vayamos, ¿ya? Donde nosotros estemos, siempre va a haber una convivencia. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos en clases presenciales, ¿no? Estaríamos conviviendo los 7, todos los días, ¿no? De lunes a viernes. ¿Cómo convivimos? ¿Cómo conviviríamos? ¿Mediante qué? Mediante el estudio. Y en ese transcurso, ¿puede haber conflictos? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre se da. Los conflictos siempre hay. Entonces, podemos deducir nosotros qué es un conflicto, ¿no? Para deducir, vamos a seguir leyendo lo que nos dice la definición. Nos dice lo siguiente. Estas situaciones producen conflictos. A esas situaciones se refiere a la convivencia. Pero nos dice, ojo, ojo aquí. Nos dice, la mayoría de las personas asocian la palabra conflicto con situaciones negativas. ¿Cómo cuáles? Peleas, discusiones. ¿Qué más? Algo malo que se les venga a la mente. Peleas, discusiones. ¿Qué más dijeron? Maltrato. ¿Qué más puede ser? Etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, Enfrentamiento. ¿cómo, Alexandra? Enfrentamiento. Enfrentamiento. ¿No? ¿Puede ser todo eso? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros como persona lo malinterpretamos de esa manera. ¿Ya? Entonces, también nos dice, dejando de lado las posibilidades, acá vamos a borrar, ¿ya? Que el conflicto nos brinda. Espera, profesor, ¿qué pasó? Dejando de lado las posibilidades que el conflicto nos brinda. ¿Qué quiere decir eso? Que los conflictos no son peleas, ojo, los conflictos no son discusiones. Que sean enfrentamientos, sí puede ser, ¿no? Pero los conflictos nos dan algo productivo. Los conflictos nos enseñan algo, ¿no? Por eso nos dice, en realidad, ya podemos decir que situación de conflicto nos ofrece potencialmente la oportunidad de llegar a un acuerdo o solución a algún problema. Ojo, entonces, ¿quién me dice qué es un conflicto entonces? Y por un lado nos dice, no son las peleas, no son las discusiones, y por otro lado nos dice que los conflictos nos brindan algo. ¿Cómo qué? Como llegar a un acuerdo o una solución de algún tipo de problema. Entonces, ¿qué sería un conflicto? A ver, ¿quién me dice? Soluciones. Conflicto es solución. ¿Qué más puede ser? A ver, ¿quién más? Conversación. Conversar, dialogar. ¿Qué más puede ser?
Brindar. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Alguien más o nadie? Ya no sé más, profesor. Para cumplir acuerdos con una persona. Para cumplir acuerdos con una persona. Muy bien, Alexandra. Entonces, un conflicto, ¿no? Es una situación donde las personas se ponen de acuerdo. Ojo. Entonces, ¿qué podemos decir? Un conflicto es una situación, situaciones donde las personas se ponen de acuerdo. ¿Mediante qué? Mediante la comunicación entre ellos. ¿Para qué? Para solucionar problemas. Eso sería un conflicto. ¿De acuerdo? Ahora voy a borrar todo lo que es rayado. Luego nos dice, el conflicto está presente en nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Ya? Desde que nacemos hasta que morimos. Siempre va a haber hasta la muerte. Siempre va a haber conflictos, siempre va a haber. Donde vayan, siempre va a haber. ¿Ya? Nos dice, donde vayamos, donde estemos, siempre hay. Nos dice, es una realidad que debemos entender para manejar de manera adecuada. ¿Ya? Por ejemplo, si ocurre un conflicto X, ¿no? ¿Cómo podemos resolver ese conflicto? Mediante la comunicación. ¿Con quiénes? Mediante con las personas que nos rodean. Eso es la manera de resolver un conflicto. ¿Ya? Puede ser personal, puede ser familiar, puede ser social, ¿ya? De muchas índoles puede ser. ¿Ya? Nos dice lo siguiente. De hecho, se presentan situaciones de conflicto no solamente con las demás personas, sino también conflictos personales cuando tenemos que tomar decisiones. Ya, ojo, cuando ustedes tienen que tomar una decisión difícil, por ejemplo, ¿a quién piden ayuda? ¿O lo hacen solo? A nuestros padres. A nuestros padres, muy bien. Entonces, esa ayuda que ustedes piden es de resolver un problema o un conflicto, algo que ha sucedido, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionan eso? Mediante la comunicación. ¿A quién? En este caso, a nuestros padres. Si no están los padres, estarán los tíos. Si no están los tíos, hermanos mayores. ¿Ya? Y si no hay nadie, ¿no? Usarán el celular, pues, ¿no? El celular, ¿qué hago? Al perrito, al perrito. ¿Cómo hago? Al perrito. A mi perrito. No, muy bien, a veces, ¿no? El perrito. ¿Qué hacemos? Firulais, ¿qué hacemos, Firulais? Están pensando con el perrito. No, muy bien. ¿Ya? ¿Hay pasos para resolver un conflicto? Sí. ¿Ya? Para eso he estipulado 4 pasos. ¿Ya? Que para mí son los principales. Primero nos dice, primero, debemos definir cuál es el conflicto, ¿no? Porque no podemos hacer o pensar o pedir ayuda sin saber qué cosa estamos enfrentando, ¿no? Primero, definir cuál es el conflicto, ¿ya? ¿Cuál es el conflicto? Para definir, debes conversar. Ojo importante, dice, evitando discutir o tratar mal a otra persona, ¿no? Nos dice, Hablando pasivamente. claro, debemos escuchar la opinión del otro
para establecer el problema y buscar una solución. ¿Ya? Escuchar a lo que demás dicen, ¿no? ¿Para qué? Para buscar una solución. Ojo, cuanto más personas son, cuanto más personas dan su punto de vista, ese problema se va a solucionar mejor. Ya, cuanto más ideas hay, cuando más ideas se unen, es mejor. ¿Ya? Tenemos lo segundo. Nos dice, ambas partes deben proponer alternativas, ¿ya? Proponer alternativas para solucionar el conflicto y explicar cómo esperar que cambien las cosas después de aplicarlas. Ojo, y muy importante, ¿no? Si vamos a proponer alternativas para solucionar un conflicto, es para solucionar, no es para incrementar el conflicto, ¿ya? Entonces, primero, digamos, las partes o lo que se va a proponer que sea algo positivo, más no negativo, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar eso. Separar lo negativo para nosotros, juntar todo lo que es positivo. ¿Para qué? Para poder aplicar y resolver el conflicto que estamos teniendo, digamos. ¿Ya? Tercero, nos dice, hay que escoger alternativas más razonables, ponerla en práctica, luego evaluar los resultados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que han propuesto, ¿no? Hay que escoger lo más razonable. No vaya a ser una propuesta que no se pueda hacer, ¿no? Una vez ustedes hayan escogido lo mejor, ponerlo en práctica y luego ver los resultados, ¿no? Pues vuelva. Tenemos el cuarto y el último que nos dicen, si ambas partes están satisfechas con los resultados, hay que respetar y cumplir con los acuerdos establecidos. Muy interesante, ¿cierto? Un conflicto. ¿Ustedes creen que esto de la pandemia, esto del contagio, es un conflicto social o no es un conflicto social? No. Sí. No. No es un conflicto social. ¿O sí es un conflicto social? Sí es. Sí es un conflicto social. Sí es, profesor. Muy bien. ¿Ustedes creen que si nosotros seguimos estos 4 pasos, estamos, digamos, resolviendo el conflicto, digamos, en el ambiente familiar? Sí. Sí, cierto. Porque si ponemos en el primero, dice debemos definir cuál es el conflicto. En este caso, el contagio. Segundo, tenemos que proponer alternativas, cómo protegernos. Tercero, hay que ver las alternativas razonables para enfrentar todo ese contagio. Y cuarto, estaremos satisfechos realmente, Y cumplir. ¿no? Estaremos satisfechos, estaremos cumpliendo adecuadamente todo de repente. Entonces, esas cosas sería bueno, ¿no? Ustedes analizar. Ustedes ya tienen la edad de analizar y concluir, ¿no? Entonces, ustedes piensen, el primer paso, segundo paso, tercer y cuarto, ¿estaremos haciendo bien? ¿Algo nos faltará? ¿No? Pues digamos, en un conflicto, en este caso, yo les pongo la pandemia, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ustedes analicen, ¿no? Ustedes ya están en edad de analizar, ver y enfrentar, ¿ya? ¿Alguna duda? Hasta ahí.
No.